Pilar de Acedo y Sarriá tuvo que escoger entre una vida anodina pero tranquila o una vida apasionada pero escondida. Ella eligió la pasión y eso a una mujer del siglo XIX no se le perdonaba. Hoy en Canal Prestosu, Alicia Ballina nos presenta a la condesa que pudo reinar. Bueno, Alicia, vuelves a Canal Prestosu, es siempre un placer tenerte aquí. Después de Únicas, nos traes a otra mujer única, Pilar de Acedo y Sarriá. Cuéntanos cómo llegaste a ella. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Ya sabes que para mí es un gusto y un placer estar aquí con vosotros. Y precisamente, bueno, pues con una historia de una mujer, como bien dices, una mujer adelantada a su tiempo. Una mujer como casi todas las protagonistas de mis novelas, ¿no? Que no encajan en la época que les tocó vivir, y era una especie de homenaje, ¿no? De intentar situar a esta condesa de Chauz y del Vado, porque no la había introducido en esas 50 historias de mujeres, de únicas, de mujeres increíbles también. La había precisamente sacado fuera para hacerle esta novela y centrarme en su personaje, y como digo, pues la idea era poner un poco en relieve esta figura que tuvo que sufrir el escarnio, el exilio, porque vivió exiliada durante más de 50 años en Francia, precisamente por el hecho de, bueno, uno de los hechos que más habitualmente ocurren en la vida de las personas, que es enamorarnos de alguien equivocado. Y en este caso, pues era el rey de España, José I, ¿no? Nada menos. Menos mal que a los demás nos pasa con simples mortales. A ella le pasó un poco más arriba. Sí, lo que pasa que, bueno, no dejamos de ser seres humanos, entonces los sentimientos que ella tenía, pues se repiten también en nosotros, y eso era lo que quería yo evidenciar también en la novela, que al final eran hombre y mujer tratando de encontrarse, tratando de entenderse, y algo que que se complicó demasiado y que a ella le causó muchísimo dolor. Ahora hablaremos de eso, pero me gustaría antes destacar, ella era condesa por herencia, marquesa de Montehermoso por matrimonio, y tú has decidido titular el libro Condesa, que entiendo que es de alguna manera una declaración de intenciones, ¿no? Sí, exactamente es eso, ¿no? Es verdad que lo poco, la escasísima referencias biográficas que hay de este personaje, pues la refieren como marquesa de Montehermoso, precisamente porque era sexta marquesa de Montehermoso, consorte por su matrimonio con Ortuño Aguirre del Corral, que era un hombre ilustrado, vitoriano, ¿no? Y de hecho ellos vivieron en el Palacio de Montehermoso, que es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y que todavía está en pie. Hoy es un centro cultural, además, pero efectivamente yo quise mantener sus apellidos, reivindicar, ¿no?, su historia como mujer. Como dices, era condesa por parte de padre y madre, y así lo he titulado, porque podía haberlo titulado marquesa, pero yo a lo largo de toda la novela, como sabes, pues la hago condesa. Y eso está muy bien, porque es de alguna manera darle esa autonomía que en su momento no podía tener mucho, ¿no? Decías, la historiografía no habla mucho de ella, y lo poco que habla quizás sea más de este hacer con el rey. Sin embargo, ella tenía una intensa vida política, cultural e intelectual, y por ahí me gustaría que nos centráramos ahora un poco, que nos explicaras esa mirada política, esa vida intelectual, porque se codeaba con gente... Claro, ella era una mujer, burguesa, decimonónica, ¿no? Entonces ella tenía relaciones pues desde con la marquesa de Santa Cruz, con la duquesa de Alba, con el propio Goya, que es un personaje que también aparece a lo largo de la novela. De hecho, Goya, que también tenía una posición controvertida un poco durante la Guerra de la Independencia, mal llamada Guerra de la Independencia, porque realmente fue una invasión francesa de nuestro país, pues ella tenía una posición complicada, ¿no? Porque era una mujer afrancesada, con el término peyorativo, ¿no?, que luego durante el absolutismo fernandino se denominó a los partidarios, digamos, de este régimen bonapartista, ¿no? Y ella era una mujer muy culta, era una mujer que reunía en su residencia de Vitoria pues a los personajes más ilustres de todo el país. De hecho, el Palacio de Montehermoso se convirtió en una especie de centro de escape del propio José I, porque entró y salió de España
España en numerosas ocasiones durante esos 5 años de reinado. Era una mujer, como digo, culta, que hablaba euskera, hablaba con el servicio, yo lo menciono, hablaba italiano, inglés, francés. Era una mujer que le gustaban mucho las bellas artes, se dedicaba también al miniaturismo, tocaba muy bien el piano. Como digo, bueno, las relaciones con los artistas también de la época fueron importantísimas. De hecho, a su hija, a la marquesa de Montermoso, que es ella la que hereda el título porque es la única hija que tiene el matrimonio, la pinta Goya, ¿no? En 1810. Es un retrato que se puede consultar, que está... Sí, que existe, porque yo lo miraba, que existe, está en una colección norteamericana en manos de un coleccionista privado, pero como digo, era una mujer que también tenía sus contradicciones, porque realmente todo no es blanco y negro en estas historias, ¿no? Entonces era una mujer también muy religiosa, que se enfrentó con su familia porque su familia estaba en contra también de José I y del reinado francés en España, ¿no? Entonces ella, al ser religiosa, y cuando José decreta la desamortización de los bienes del clero en 1809, ella no entiende esto, ¿no? Porque llega un momento, hay una frase, creo recordar, que dice en la novela que lo que es de la Iglesia es de Dios, ¿no? Y entonces ella no quiere tener a Dios en contra, siempre quiere tenerlo de su parte, ¿no? Y ella es una mujer que propuso incluso otras soluciones para intentar sufragar las bancarrota que sufrían las arcas del Estado por soportar una guerra que no podía soportar. Y luego, de hecho, bueno, como digo, ahí aparece también el conato de creación del Museo Josefino, porque el arte también es un hilo conductor que finalmente no se termina por realizar, pero que luego sería el punto de partida o el germen o el inicio de la creación del Museo del Prado en el 1819. Y lo que aparece también es la tremenda expoliación, la mayor que ha sufrido este patrimonio, ¿no? Porque José Bonaparte, de la que se fue, dijo, pues espera que me llevo unas cuantas cosas. ¿Cómo eso se ha podido conseguir recuperar algo? ¿O cómo todo ese patrimonio, dónde está, dónde ha quedado? ¿Es posible en algún momento recuperarlo? ¿Esto ya es algo perdido? Pues bueno, claro, siempre sería posible, pero eso, bueno, sería cuestión. Ahora se reivindica mucho, ¿no? Lo de la recuperación de los bienes, el expolio, España con respecto a Latinoamérica o Hispanoamérica. Y bueno, nosotros tenemos ejemplos también muy cercanos en Europa. El patrimonio español ha sido construido absolutamente a través de compras, adquisiciones, regalos muchas veces a los reyes, pero nunca a través del expolio, nunca, porque las leyes que antes había sobre patrimonio histórico español no son las que hay ahora. La ley que hay ahora es del 85, fijaros, ¿no? Entonces, evidentemente eso daría para otra novela y para otra historia tremenda, porque yo me he dado cuenta que la gente no tiene mucho conocimiento acerca de esto, pero evidentemente este expolio fue uno, bueno, yo diría, en mi opinión, el más terrible que ha sufrido el patrimonio histórico, por supuesto, de nuestro país y luego a nivel internacional, ¿no? Aparte de las 2 guerras mundiales, hasta ese momento, por supuesto, lo fue. Y efectivamente, cuando se produce la batalla de Vitoria, la última en la que las tropas francesas acaban por ser derrotadas, y estoy hablando de junio de 1813, bueno, ya se había producido esto es un expolio que ha sido... Así paulatino, ¿no? Que se claro, lo llevando o sea, desde el principio, y estoy hablando, bueno, cuando Napoleón entrega la corona a su hermano en Bayona en 1808, y a partir del 9, que se decreta la desamortización de los bienes, los mariscales de José I, entre ellos el mariscal Soult, que fue uno de los grandes artífices de este expolio, se dedicaron minuciosamente a inventariar cada bien de iglesia, convento, institución religiosa, especialmente de Sevilla. Se llegaron a sacar unos 1.100 obras. Estoy hablando de barroco español de primerísimo orden, ¿eh? Estoy hablando de Valdés Leal, de Zurbarán, de Murillo, estoy hablando de Velázquez. Es que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta, pero cuando un francés entraba en una iglesia le decía al sacerdote, al fraile:
descuelga ese Valdés Leal que me lo voy a llevar. Y si no te mato. Ah, bueno, entonces la alternativa. Y ya está, y era así, y no había más. Solamente el Mariscal Soult hay, no sé, 180, 200 piezas envueltas que no las podía llevar enmarcadas, evidentemente, y el propio Napoleón y José I, por supuesto, salió con cientos y cientos de carros cargados. De hecho, Wellington recuperó alguno de ellos, en ese momento se los llevó a Inglaterra, y desde Inglaterra escribió, y esto es cierto y está documentado, existen esas cartas, escribió a Fernando VII, que luego, claro, fue peor el remedio que la enfermedad. Escribió al grandísimo, uno de los grandes felones que ha tenido este país, Fernando VII, y le escribió diciéndole que qué hacía, que cómo mandaba esto de vuelta a España, que quería devolverlo, y Fernando VII le dijo que no, que por favor, que no hacía falta, que se quedara con todo, que les había ayudado muchísimo a expulsar a los franceses de nuestro país y que se quedara con todo. De hecho, el general Álava, que es otro de los personajes que aparece también nombrado en la novela y que trabajó directamente en el campo de batalla con Wellington, intervino en la batalla de Vitoria, intentó y se presentó en Francia, se presentó en París en el Louvre para recuperar algunos de estos bienes. Creo que llegó a recuperar 280, 300 cuadros. En el Louvre hay colgados 7, 8 murillos que son fruto de ese expolio, sin ningún problema y sin ningún inconveniente por parte del gobierno francés, o sea, y del nuestro, que tampoco en ningún momento se ha reclamado eso. Entiendo que, bueno, ¿cómo vamos a reclamar eso a Francia? Imagínate eso, qué consecuencias diplomáticas podría traer, ¿no? A todos los niveles. Eso es una cosa... Bueno, pues, pero que hay que saber, conocer y examinar. Sí, a mí está muy de fondo en la novela, pero es un hilo del que he tirado porque es que me pareció muy interesante y es verdad que a veces no sabemos estas cosas y creo que es necesario saberlas. La otra mitad de esa relación prohibida, vamos a decir, es José I, lo estamos hablando ahora. Él tenía muchísimo empeño por caernos bien, yo creo que como no lo consiguió se llevó todo, pero lo cierto es que ha pasado la historia como Pepe Botella sin ni siquiera ser borracho. Yo he crecido pensando que era un borracho y ahora resulta que me entero que no. Bueno, forma parte también de la leyenda, ¿no? Porque los españoles, el propio pueblo de Madrid, bueno, pues creó también un instrumento de desprestigio a través de las coplillas que se cantaban también, porque todo el pueblo sabía de la relación de Pilar y de... Rememóranos esa del tintero. Pues había una que es muy, muy divertida, que yo recojo en la novela, que decía que la marquesa de Montermoso tenía un tintero donde mojaba su pluma José I. O sea que ni más ni menos, y eso está recogido también en las hojas de la época y que se pueden consultar en el Museo de Historia de Madrid, ¿no? Y como digo, bueno, pues todo ese instrumento de propaganda en negativo, ¿no? Muchas veces, pero esto es muy viejo y es utilizado por todos los pueblos y por todas las sociedades. Lo mismo con la leyenda negra española, lo mismo con José, que no es un personaje que esté libre de polvo y paja, si se me permite la expresión, porque ninguno lo está. Como decía antes, todos tenemos nuestras aristas, pero fue un rey en manos de su hermano, en manos de Napoleón, a pesar de ser él el mayor, era el primogénito y Napoleón era el segundo, pero siempre estuvo al arbitrio de las decisiones que tomó su hermano. De hecho, no llegó a fiarse prácticamente nunca de que él pudiera tomar las riendas de esta nación, y también en un momento dado, y eso está documentado en las cartas del Archivo Nacional de Francia, envía también a sus propias tropas y su propio ejército para que traten de controlar la situación en España, aunque yo creo que ambos subestimaron al pueblo español y creyeron que iba a ser más fácil de lo que fue, ¿no? Pero José I intentó, como digo, antes que reinar, intentó caerle bien a la gente. Volvió a instaurar las corridas de toros que había prohibido Carlos IV. Y hizo muchas plazas, ¿no? También le llamaban el Plazuelas. Abrió muchísimas plazas, la Plaza de Oriente, por ejemplo, muchísimas plazas públicas en Madrid, ¿no? Abrió espacios realmente. Luego era un hombre que era absolutamente ateo e intentaba ir a misa prácticamente diaria.
para que el pueblo pues viera que no quería imponer a capón, ¿no? sus ideas, pero realmente, como digo, no lo consiguió y entonces, bueno, terminó por tener que salir huyendo, pero huyendo con un botín que le iba, claro, que le iba a sentar luego y le iba a permitir exiliarse. Él estuvo en Europa, pero también estuvo en Estados Unidos, compró ahí compró primero unas residencias en el lago Lehmann, al lado en Suiza, que no está mal también. No tiene pinta de que luego vivió mal. Y luego en Estados Unidos también, en Point Pleasant, compró otra residencia que era más visitada incluso que la propia Casa Blanca, ¿no? O sea que tenía unas relaciones también impresionantes, estratégicas, ¿no? Y luego vuelve también a Europa hasta terminar muriendo en Florencia en 1844 y la condesa le sobrevive casi 25 años, pero ella exiliada en ese pequeño pueblo de Carrés que está cerca de Pau, en Francia. Sí. También aparece Víctor Hugo, tiene por ahí una aparición. Sí. Esto también es real. Sí, es absolutamente real porque Víctor Hugo aparece, fijaros qué bonita historia y como el círculo también se cierra. Yo he pasado muchísimas veces en Madrid por el Palacio Maserano, que está en la Gran Vía. Y entonces yo veía que había una placa en la pared en una de las paredes externas y ponía aquí vivió Víctor Hugo, ¿no? Y yo pensaba, qué raro, ¿cómo es que vivió aquí Víctor Hugo? ¿En qué momento? ¿De qué forma? ¿No? Y a través del retrato que hablábamos antes que le había pintado Goya a la hija de la protagonista, a Amalia, que también es un personaje muy importante en la novela, bueno, pues a través de este retrato yo supe que lo había pintado Goya precisamente en Madrid, porque la familia de la condesa, su mujer y su marido y su hija, se trasladan a este palacio porque una vez que fue, que sube al trono José I, pues él quería tener a sus adeptos en Madrid, ¿no? Y sobre todo también a la condesa, que le venía muy bien que estuviera cerca de él. Y entonces les pide que se trasladen a esta residencia. Y este palacio es ahora un hotel, acaba de inaugurar hace poco, es tremendamente grande, ¿no? Y entonces ahí también le pide José I al general José Hugo, que era uno de sus lugartenientes, una de sus manos derechas, que vive allí, y él se trae a sus 3 hijos, porque tiene a su mujer, a Sophie Trebuchet, en París. Ella nunca viene a Madrid, ni tampoco viene la mujer, Julie, ni las hijas de José I, nunca llegan a pisar España. Él lo tenía bien montado, ¿eh? Sí, pero bueno, él sentía la necesidad de que su familia estuviera también en algunos momentos, porque él se sintió muy solo y veía que sí, en el sentido más profundo del ser humano, ¿no? Porque tenía una situación complicadísima, la verdad. Nunca consiguió que su mujer viniera, tampoco el general Hugo tenía interés en que su mujer viniera porque también estaba con otras mujeres aquí en España, pero se trajo a sus 3 hijos por un periodo de tiempo de unos 2 años aproximadamente. Estudian en Madrid sus 3 hijos, Abel, Eugene y Víctor, que era el más pequeño, y Víctor era de la edad de Amalia, de la hija de la condesa. Tenían 10, 11 años cuando se conocen ahí, y entonces, de hecho, yo recojo en la novela un poema que le escribe el joven Víctor Hugo a Amalia, porque ella a lo largo de la novela sí hace referencia a la amistad que tuvo con él siendo niña, sigue sus andanzas hasta que luego ve cómo triunfa con Nuestra Señora de París, etc. Y es un personaje muy tierno porque ellos se conocen desde niños ahí, Maserano, en el palacio, hasta que luego Víctor abandona España y se traslada de nuevo a París a vivir con su madre. Amalia es un personaje muy importante, lo decías, porque vamos conociendo toda esta historia a través de un diario. La gente tendrá que leer la novela para saber qué pasa con todo eso, pero a mí sí que me gustaría preguntarte, estuvo enamorado, ¿verdad, José I, de nuestra condesa? Pues lo hablábamos antes, yo no lo sé, la verdad. Yo creo que no, ya te lo digo. ¿Tú crees que no? Estoy convencida de que no. Y yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí, lo que pasa que todo indica a que probablemente no fuera así, o al menos es que los sentimientos son muy complejos. Uno vive el amor de una manera, aun estando en pareja o teniendo una relación, se puede vivir el amor de formas muy distintas, ¿no? Pero así entendiéndolo como en general lo entendemos,
Ella desde luego arriesgó todo, lo arriesgó todo y pagó un precio altísimo. Él era hombre, además era rey. Y él no tenía nada que pagar. Tenía muy poco que perder, efectivamente. Entonces ya solo por eso hay un desequilibrio que es tremendo. Y ese desequilibrio ya ella entiende perfectamente desde el principio que esa relación está abocada al fracaso. Y ella lo sabe, pero no es tan sencillo controlar esos sentimientos y más aún, bueno, en un momento convulso, en un momento de encuentros muy puntuales, en un momento en que uno, bueno, pues tiene, y luego sobre todo que ella también vive una vida que no quiere, porque está con un hombre que la había casado mucho claro, mayor del que no está realmente enamorada, un hombre mucho más mayor que ella, 16 o 17 años, que se casa ella con 16 años, en un contexto que no es el de ahora, afortunadamente, pero que muchas veces pensamos que por tener una situación económica y una posición social importante nos van a hacer o van a las cosas resultar más fáciles para nosotros y realmente pues la situación que tenía se le complicó. Es que afortunadamente ahí sí que yo creo que ricos y pobres en terreno sentimental eso. Lo que pasa es que eso, pues tendemos a pensar que, bueno, pues como es una posición privilegiada y socialmente te puede resultar más fácil, fue todo lo contrario, ¿no? Porque hay un episodio que fue real también en la novela y que pasa con su hija, que ella, bueno, pues paga un precio altísimo, ¿no? Por eso, porque luego al final es una relación que aunque intentó mantenerse en secreto... bueno, ahí está la coplilla, obviamente. Claro, el pueblo hablaba, trascendía, alguna vez yo entiendo que no se escondieron, porque yo narro 2 episodios de ir al teatro, ir a una corrida de toros en las que, bueno, pues los comentarios surgen, ¿no? Y todo eso pues le llevó a una situación a ella de tremenda renuncia, sabiendo que eso podría suceder, ¿no? Oye, para terminar, y abandonando la Condesa, seguro que estás trabajando ya en algo nuevo, ¿qué nos puedes decir? Sí, ya estoy ya escribiéndolo. Danos una pista. Pues a ver, he escrito sobre el sobre el siglo XVIII, perdón, en las novelas de Hija del Mar. Bueno, es un tránsito entre el XVIII y XIX, escrito en el XIX también, La Condesa, y ahora voy a escribir sobre el XX. Nos toca meternos de lleno en el siglo pasado, aproximadamente años 40, no tiene nada que ver con el conflicto bélico que asoló nuestro país, pero sí es ese contexto también, en una historia que no puedo desvelar todavía, pero que también tiene como protagonista una figura femenina. Que no encajaba en los años 40. Pero es que no es una figura femenina al uso. No va por ahí. Y hasta ahí puedes leer. Hasta ahí puedo leer, pero sí, salgo un poco de mi zona de confort para contar una historia que es muy desconocida también, que es interesantísima y que también tiene sentimientos a flor de piel en medio de una guerra, pero con una referencia muy clara a esta figura femenina de la que hablo y que creo que puede interesar muchísimo a la gente. Seguro que sí, porque siempre es un placer leerte. Yo aprendo muchísimo escuchándote y aprendo muchísimo leyéndote. Gracias, Alicia. Oye, felices fiestas y un súper feliz año 2026, que te traiga muchas cosas buenas. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, todo lo mejor para este año que llega y que sigamos trabajando y dando a conocer historias bonitas y que les interesen a la gente. Historias de mujeres únicas. Muchas gracias. Como tú.